urinarias y de transmisión sexual. Entonces, para este diagnóstico, acuérdense de su ABA que han visto, ¿no? En el ABA vieron ustedes un caso en las cuales, ¿bajo qué circunstancias puede propiciar o puede favorecer una ITU? Una sonda vesical, ¿qué más? Disminución de pH. Otros factores de riesgo es el sexo. El sexo femenino es más susceptible que el sexo masculino. Aumento de estrógeno en las mujeres. ¿Perdón? Aumento de estrógeno. El aumento de estrógenos, no, creo que es todo lo contrario. La disminución de los estrógenos y progesterona es un factor de riesgo para infección urinaria. Las personas que son mayores de edad, se les disminuyen las hormonas sexuales y por ello los estrógenos están relacionados con la degradación del glucógeno a nivel de las células, y al reducir el glucógeno el pH ya no se acidifica, porque al degradar el glucógeno se produce glucosa. La glucosa la degradan, ¿qué cosa? Las bacterias, ¿cierto? Para que el pH sea ácido. Pregunta de examen de tiroides que lo hice. El pasado también lo hizo, pero está todo relacionado con la microbiota. Vamos, seguimos. ¿Qué otro factor de riesgo hay para infecciones urinarias? Utilizar antibióticos de amplio espectro y mejores infecciones. ¿Qué otro factor de riesgo hay? Utilizar ropa muy ajustada, ¿cierto? ¿Sí? Los pitillos, en la época de los 2000 y tantos. En fin, ropa sintética, ¿cierto? El verano también. El utilizar ropa de otras personas. Préstame tu bikini, ¿no? Las personas también pueden adquirirse en baños públicos. ¿Bien? Uso de catéteres. En fin. Las infecciones de transmisión sexual. Ejemplos de infecciones de transmisión sexual. Gonorrea. Pues gonorrea. ¿Qué más? VIH. Arriba tu celular. Arriba tu celular. Sé feliz. Sífilis. ¿Qué más? Virus de papiloma humano. Hepatitis. Hepatitis B. ¿Qué más hepatitis? C también. Puede ser la rabia. Herpes genital. Tipo 1 o tipo 2. Tipo 2. Sí. Tipo 1, tipo 2. Con eso no te vas a olvidar. Tipo 1 y tipo 2. Bien. Ok. Si ya terminaron y no van a usar el mechero, por favor apáguenlo. Sí, apáguenlo con cuidado. Y cierren la llave. Cerraron la llave. Entonces, dentro de los logros del aprendizaje es poder conocer las técnicas de diagnóstico, tanto para infección como para enfermedades de transmisión sexual, y entender la importancia del urocultivo, ¿no? En una infección urinaria. ¿Sí? Un examen de orina, como ustedes saben, no es lo mismo que un urocultivo. Hay sus diferencias. ¿Bien? Aprender a diferenciar la utilidad de las pruebas de tamizaje de las pruebas confirmatorias. ¿Sí? ¿Qué es una prueba de tamizaje? ¿Qué es una prueba confirmatoria? ¿Qué es una prueba de tamizaje? ¿Qué significa tamizaje? Tamiz. Cernir. Cernir, filtrar. ¿Cierto? Una prueba de tamizaje para poder diferenciar, para ser parte del diagnóstico diferencial. ¿Sí? Y conocer la diferencia y utilidad de las pruebas treponémicas de no treponémicas en el diagnóstico de sífilis. ¿Sí? ¿Cuál es el agente infeccioso para sífilis? La tripa pálida, treponema pálido, con eso no me olvido. ¿Sí? Treponema pálido. Siguiente.
Entonces, conocer las diferentes técnicas del diagnóstico nos va a permitir entender la importancia del cultivo en el... Bien, las infecciones urinarias son muy comunes, ¿sí? Las personas que están en el climaterio, ¿sí? No. Sí, los hombres que están en esa época son susceptibles, las damas que están en edad de 50 en adelante son proclives o comienzan a empezar las infecciones urinarias. ¿Las embarazadas son susceptibles a infecciones urinarias? Sí, dentro del primer trimestre sobre todo. Sí, infecciones urinarias y fúngicas. Conocer las diferentes técnicas y sobre todo en infecciones urinarias, ¿cuáles son los patógenos que más se ubican, más se encuentran? ¿Se acuerdan de la vez pasada? La UPEC, ¿no? La Klebsiella. E. coli uropatogénica, Klebsiella y También está Proteus mirabilis o Proteus, ¿sí? Acuérdense, dentro de las enterobacterias no se olviden la clase anterior. No se olviden la clase anterior. Pueden ponerlo estos aquí, como para que se liberen y puedan escribir bien. Si no es una voz, otra cosa. Si veo otra vez tu WhatsApp, puedes chatear afuera sin ningún problema. Estoy molesto porque ayer perdí, así que ustedes ven, pierden la U al día siguiente, tranquilo, calmadín. pero ganó mejor. ¿Ya? Es que bueno, nos dio 4 ganas. Entonces, ¿en qué estaba? Bien. ¿En qué estaba? ¿Me sigue? ¿Me ayuda? ¿Qué me había quedado? Ya, no me acordé. De las enterobacterias, hay algún, afuera de la clase anterior de antibiograma, yo les había mencionado que había algunas bacterias que tienen resistencia intrínseca a los antibióticos. Una forma también para identificarlos es que las enterobacterias son resistentes de manera natural a algunos antibióticos, ¿sí? Algunos betalactámicos. Bien. Klebsiella pneumoniae ya es resistente de manera natural a algunos antibióticos. Creo que aquí lo tengo, es una ampicilina, para la ampicilina. Ok, enterobacterias de manera usual. ¿Sí? De manera usual, E. coli no es resistente a algunos antibióticos, a menos que adquiera un gen de resistencia de manera exógena. ¿Cómo se llama eso? No, de manera en el ambiente, cuando adquiere su nucleótido De la comunidad. Tenemos qué cosa, 4 formas de adquirir genes en una bacteria. Ya no. Transducción, conjugación. ¿Cuál sería ese que atrae ADN exógeno? Las transformaciones. Yo lo hago porque se acuerdan. De que yo me gusta asociar y me gusta, en fin, nada en contra de este caso. No es un mal chiste. Bien, en el caso de tamizaje para VIH confirmatorias, ¿de qué manera podemos confirmar un VIH? ¿De qué manera podemos decir, bueno, no hay nada que hacer, está bien, y Western blot, lo dijiste bien? Un ELISA positivo y un Western blot confirmatorio. ¿Sí? Otra forma es, no, yo quiero ver para creer, te dice, ¿no? A través de una inmunofluorescencia directa. Una PCR, obviamente, también. Entonces, sabemos que la orina es uno de los líquidos, de los fluidos con menos presencia de microorganismos. Quiere decir que es estéril, no es estéril. Posee una microbiota,
¿sí? Generalmente en una orina de mujer no infectada, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué hay en el ambiente o en la microbiota de la mujer? Cándida, pero en forma de levadura. Puede ser cándida y no necesariamente sintomatológico, ¿sí? Pero puede haber cándida, pero digamos que no tienen lactobacilos, claro que sí. Pero cándida en forma de Sí, levadura. muy bien, está anotado. Lactobacilos. Sí. Bien, entonces en el hombre también tenemos microbiota. Claro que sí, también el hombre también tiene propionobacterias, también tiene a nivel del glande y de bajo también. Entonces, corinobacterias, ¿no? Corinobacterias. Entonces, la clasificación tenemos entre complicadas y no complicadas. Entonces, en las no complicadas, ya habíamos conversado que puede haber una cistitis. Cistitis se refiere a una infección baja. Vejiga, ¿sí? ¿Sí? Disuria, poliaquiuria. ¿Qué significa disuria, poliaquiuria? Poliaquiuria es que vas recurrentemente a ir a orinar. Disuria, dolor. Disuria, das ganas de miccionar, ¿no? Infección urinaria es que una infección urinaria se puede reflejar, ¿sí? Una infección urinaria se puede reflejar con ganas de orinar, ¿sí? Orinas, ya terminaste de orinar y sientes que todavía no has eliminado toda la orina, o sea, todavía las ganas de orinar no terminan, ¿sí? Orinas varias veces, ¿bien? Dolor al orinar también puede ser parte de una infección urinaria. Puede haber mucosidad blanquecina, puede haber hasta sangre en la orina también. ¿Sí? El dolor suprapúbico obviamente pues está en la zona. ¿Sí? Y en las vías urinarias altas estamos hablando de una pielonefritis. Y ahí es muy recurrente que o una de las consecuencias que puede llegar al sistema, ¿no? Y puede ocasionar una septicemia. Una de las formas fiebre, dolor de la fosa renal, puñopercusión positiva, quiere decir esto. ¿Quién me presta su espalda? La puñopercusión positiva es la de Bruce Lee. ¿Se acuerdan la de Bruce Lee con la Lo que hacen es hacer una pequeña presión así, un pequeño puño, y la persona siente dolor y le preguntan de qué número siente el dolor. Entonces, si tiene dolor aquí, es una ayuda a... Se le dice puñopercusión. ¿Dolor de qué? Puede haber dolor, irritación, ¿sí? Ok, y dentro de las itus complicadas, una infección urinaria en hombre es muy probable que sea itu complicada, porque ya aplica una cistitis. El tratamiento de una infección en el varón demora bastante tiempo porque la llegada de los antibióticos no es muy sencilla que llegue a ser. ¿Bien? Entonces, eso es desfavorable en el caso del hombre. ¿Bien? En mujeres gestantes, ¿sí? ¿Por qué en mujeres gestantes es una ITU complicada? Porque la mujer gestante, sobre todo en los primeros meses de edad, es una persona inmunosuprimida, ¿sí? Su sistema inmunológico de cierta manera está limitado, digamos. Lo podemos decir de una manera más precisa, más compacta. ¿Bien? Uropatías, obstrucción de causa neurológica. A veces hay daños por golpes o daños neurológicos que el reflejo urinario se altera, ¿no? Y eso también puede afectar mucho más, en este caso, la infección urinaria. Litiasis es presencia de cristales o cálculos, ¿sí? ¿Las bacterias propician la litiasis? Claro que sí. Por eso vemos nitritos y nitratos. La forma de calcopirita, ¿no? El calcio y todo eso puede generar estos cálculos, ¿no? El sondaje vesical, la talla vesical, entre otras cosas más. Y hemos visto las infecciones asociadas a catéteres, bien, después de 48 horas, las recurrentes, 2 en 6 meses, 3 en un año, bien, que son, que ya es comúnmente.
hay personas que no se tratan bien, no terminan, mutilan el tratamiento y se sienten bien y después aparece otra infección urinaria. Bien, completen bien el tratamiento. Yo sugiero que si tienen infecciones recurrentes urinarias, se hagan su antibiograma de una vez y pueden cumplir a carta cabal completamente su tratamiento antibiótico para eliminar definitivamente esa bacteria. Es más, a veces, bueno, a veces las bacterias pueden colocarse en lugares inmunoprivilegiados y volver a salir, que puede ser una de las hipótesis de las infecciones recurrentes. Cuando se ve investigación, se ve que infecciones previas con E. coli en ratas no patógenas, luego de ser expuestas a una UPEC, tuvieron una mejor sintomatología y una mejor respuesta a la infección por la UPEC que aquellas ratas que no tenían una E. coli no patógena previa en ese lugar. Entonces, la microbiota cumple un rol sumamente importante. ¿Bien? Siguiente. Gracias. Entonces, ¿cuál es la etiología? Ya hemos visto E. coli, Klebsiella, los estafilococos, coagulasa negativos. No, por eso no lo decía. Solo quería hacer un chiste. Entonces, es que me olvidé ni esto. Entonces, estamos estafilococos saprofíticos, que son los coagulasa negativos. ¿Sí? Enterococos, ¿sí? Dentro de los enterococos, el enterococo fecalis en hospitales es un enterococo importante, porque el enterococo fecalis, podemos encontrar enterococos fecalis resistentes a la vancomicina. ¿Sí? A la vancomicina. Y la vancomicina ayuda para el tratamiento de MRCA, los tratamientos con... ¿Qué es MRCA? Estafilococo aureus meticilina resistente. ¿Sí? Pregunta de examen verdadero o falso. ¿Cómo identifico un MRCA? Yo le dije la semana pasada. ¿Cómo identifico un MRCA en un antibiograma? Con oxacilina y ceftaxilina. Tú vas a probar. Tú vas a probar. Entonces, puedo hacer un caso y le pregunto qué antibióticos o qué... Le puedo poner la imagen, ceftaxilina, ampicilina, y te digo que es una MRCA, ¿qué tratamiento le dan con vancomicina? ¿Sí? Por ejemplo. Ok, Proteus mirabilis, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué es Proteus mirabilis? Ureasa es una de ellas, y también la bioquímica, y también puedo ver en agar sangre la forma ondulada que cómo crece el Proteus mirabilis. Sí, el crecimiento en agar sangre lo colocan ahí, colocan una gota y comienza a hacer mallas porque tiene movilidad. Comienza a adquirir movilidad. Pseudomonas, aquí disculpen, pseudomonas. ¿Qué agar es súper selectivo para pseudomonas? Verde. Cetrimide. Bien. ¿Y cándida? ¿Qué agar uso para cándida? Es hongo, así que debe ser. Pero. Seguro. ¿Tú qué sabes? Bien, entonces esta imagen ustedes ya la han visto en teoría. La presencia de los biofilms, sí, que puede formar los biofilms. Ingresa por aquí. ¿Cómo puede ingresar? Puede ser una... Esto ya son adultos ya. Puede ser a través de que la abejita llegó a un lugar donde no era espanante. Bien. Y es ahí justo donde está el lugar de las hormigas. Y es ahí donde la abejita puede adquirir una enfermedad. No, mentira, estoy bromeando. Cuando hay relaciones sexuales que no son... ¿Qué? Que relaciones sexuales anales es obviamente mucho más el riesgo de infección urinaria, sobre todo en varones, ¿sí? Y también personas del mismo sexo. ¿Okay? Entonces es aquí donde llega la uretra, y en la vejiga pueden alojarse muchas bacterias, pueden multiplicarse. En teoría ven esas ICBs, que esas bacterias que se encuentran intracelulares, que pueden quedarse latentes o quiescentes por mucho tiempo y después vuelven a salir, que es una de las razones, como les dije, de las infecciones recurrentes. ¿Okay? Porque los antibióticos no se sabe si funcionan tan bien en este lugar.
Entonces, se forman biofilms que también forman resistencia y también puede ser parte de la recurrencia. Sería una buena pregunta de teoría. Y estas bacterias adquieren movilidad después, ¿no? Entonces, al adquirir movilidad pueden subir y escalar hacia los riñones, generar una pielo. Generalmente tenemos a la E. coli. Avanzamos. Entonces, aquí les paso aquí el paciente con signos y síntomas de una enfermedad infecciosa, consulta al médico. La fase preanalítica, el médico examina al paciente, ¿no? Se le ve si tiene fiebre, dolor, todo lo que hemos visto, poliaquiuria, disuria, ¿no? Después se recolectan las muestras, bien, se rotulan. En la mañana es la orina, la primera orina de la mañana, como ustedes saben, ¿sí? Siempre el chorro, el chorro medio, el segundo chorro, ¿sí? Tratar de no contaminar, siempre se abre el telón para que la orina pueda fluir debidamente. Elegante. Entonces se transcriben las órdenes, ¿sí? Y entonces en la preanalítica, ¿qué se pregunta? ¿Usted tomó algún antibiótico antes? Porque ¿de qué me vale si dice, uy, me olvidé, doctor, de decir que sí tomé un antibiótico? Y dice, va a salir, por ejemplo, cultivo, no va a salir nada, no va a crecer nada, o va a crecer muy poco, va a crecer otras que no son. Y bien, se hace la fase analítica, se examina directamente lo que estamos haciendo ahora nosotros, frotis, tinciones, lo que estamos haciendo nosotros, y después se hace un informe para ver el tratamiento, ¿no? En la forma, en fin, en caso sea de coli, se hace de otros cultivos, etcétera. Entonces, la muestra puede ser, ¿no? El paciente o 72 horas finalizado el tratamiento. Esto es importante, ¿no? Puede ser una pregunta de verdad y falso. Entonces, tipo de orina, orina con chorro medio, cateterismo vesical, punción suprapúbica. La punción suprapúbica es una de las muestras, como dice la profesora, más puras porque no debe haber microorganismos ahí. Si hay pocos o algunos microorganismos, directamente se toma como positivo. Bien. Pacientes con sonda, ¿sí? Entre otros. Entonces, la interpretación del cultivo es la punción suprapúbica, cualquier crecimiento de bacilos gram negativos, es decir, una enterobacteria, generalmente, ¿no? Diagnóstico positivo. ¿Cómo se ve positivo en la sonda vesical? Más de 50.000 positivo, infección probable entre 10.000 y 50.000, y en el chorro medio está más de 100.000, una infección probable dudoso, y menos de 10.000, una infección poco probable. Entonces, la fase preanalítica están las muestras, métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos están el catéter y la punción, y los no invasivos está el chorro medio, todo lo que no afecte el físico de la persona. Entonces, recapitulando, se hace la solicitud, ¿no? La muestra debe ser colectada en un frasco estéril, ¿sí? Y el traslado al laboratorio debe ser en 1 hora, ¿sí? Una vez que se adquiere la muestra. En caso contrario, se debe refrigerar. ¿Las heces se refrigeran? Creo que sí. Ah, ¿ves? Ya están dudando. Decía por acá, ¿no? Y máximo 24 horas. Mecanismo de defensa del huésped. ¿Bien? La orina tiene elementos antimicrobianos, sí. Ah, entonces orinoterapia, sí sale, ¿no? No, olvídate. Entonces, actividad antimicrobiana sí tiene por la osmolaridad, la urea, el pH que tiene, ¿no? ¿Cuál es el pH? Porque vamos a medir pH, ¿sí? ¿Cuál es el pH de la orina? ¿Sí? La proteína Tams-Horsfall, que es una proteína que, digamos, necesita esto para unirse a las células del neuroepitelio. Entonces la proteína Tams-Horsfall hace esto para que se une y no va a poder unirse para infectar, E. coli sobre todo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene esa propiedad? Algunos frutos como el arándano, ¿sí? Ah, porque me presten atención, porque están así, ¡ay, esta es la pepetilla! Ah, ¿ves? Entonces, actividad bactericida o bacterial, sí, y la inmunidad. ¿En la orina hay anticuerpos? ¿Hay anticuerpos en la orina? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
¿Hay orina? ¿Anticuerpos hay en la orina? ¿Puede haber? Inmunidad moral, puede haber anticuerpos, podemos encontrar anticuerpos en la orina. Factores que intervienen, las bacterias lo que hacen, los cálculos, ¿no? Reflujo, glucosuria, por eso vamos a medir glucosa, glucosuria, ¿sí? Características de tracto vaginal, perineo, características físicas, ¿no? Si es amarillo oscuro ámbar, ahí está concentrada la muestra. Si es amarillo pálido, está diluida. Si es naranja verdoso, bilirrubina, y ahí está, eritrocitos. Si sale rojo vino, es porque has comido algo. Y dentro de la respuesta humoral, estos anticuerpos pueden detener esta infección, ¿no? Frente a los antígenos de las limpias o antígenos que están en la superficie oculta. Entonces, dentro del flujograma de trabajo, cuando vemos la muestra, las características físicas, ¿sí? Ya le hemos hecho las pruebas previas, el examen de orina, el examen en fresco, el GRAF y la prueba de nitritos. Vamos a ver cómo funciona la prueba de nitritos, ya lo hemos visto en el lago, pero vamos a revisar un poquito. Agar sangre, agar maconque o CLET, que también para enterobacterias aeróbicas, y microalefibra en caso que sea una otra bacteria, por ejemplo, gonorrea. Si es negativo, se reincuba 48 horas para ver si es que o negativo. ¿Bien? Entonces, el examen de orina. ¿Sí? Ya. Última vez, si no, así te hago así como ayuca. Saca. Ya. Entonces, tenemos aquí las eritrocitos, caramba, los glóbulos blancos, ¿sí? Los leucocitos. Y aquí tenemos a las bacterias. ¿Se ha visto en su microscopio? ¿Se ha visto algo así parecido? Cristales, no sé. Sí, pero Bien. Células epiteliales que son grandes, aquí no se ve. Aquí hay algunas células muertas, ¿no? Pero vemos leucocitos. Entonces, hay diferencias entre una persona sana y una persona infectada, ¿no? Ahí está, mira. Piuria, es decir, pus, más de 10 leucocitos por microlitro. Por eso sale turbio también. Tiene más valor, es decir, un valor predictivo positivo bueno. ¿Sí? Se le hace gran scan directo y se ve los leucocitos. En las tiras reactivas que hemos visto nosotros ahora, ¿qué es lo más importante de esa tira reactiva? La esterasa leucocitaria, por ejemplo. ¿Sí? El enzima para ver la presencia de los leucocitos, y la otra es la reducción de nitritos en nitratos, que también te da la presencia de bacterias de manera indirecta, porque acá dice nitrito, que refleja la presencia de enterobacterias que convierten nitrato urinario en nitrito. Ese es el inicio de la posible formación de los cálculos, ¿no? Busquen y avancen en los libros y vean cómo se forman los cálculos gracias a la presencia de las bacterias, ¿sí? Ya les dije algunas cosas, ¿sí? La presencia de urea, la presencia de los fosfatos, la presencia de calcio pueden formar estos cálculos. Entonces, en el sedimento urinario podemos encontrar eritrocitos o hematíes, cilindros, leucocitos, cilindros granulosos, cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Y las propias células epiteliales. Ahí se ve una célula epitelial. Si quieren pueden verla allá. ¿Sí? Allá. Unas células epiteliales. Es la misma que ha hecho en presencial, no he hecho biología celular. No. Ya se hacía un hisopado y se veía las células epiteliales que están aquí. Lo vi en un jueguito. ¿Dónde acá? ¿Dónde? Sí, Entonces, pero ¿cuál es la prueba de nitritos? Hemos visto que la prueba de nitritos tiene una buena especificidad, pero no tan buena sensibilidad. Bien. Las limitaciones, puedes tomar muchos diuréticos, puedes diluir la muestra, ¿no? Entre otras cosas. El recuento menos de 100.000 puede también limitar esta prueba, ¿no? De los leucocitos sobre todo. De los leucocitos y de los leucocitos. Aquí dice la presencia de uropatógenos no productores de nitrato reductasa, enterococos, estafilococos, pseudomonas aeruginosa. Puede ser que la presencia de la bacteria sea, de esta reacción sea negativa. Entonces, algunas reacciones hemos visto negativas, ¿cierto? Eso no quiere decir que no esté la presencia de una bacteria.
Mycobacterium tuberculosis también puede salir negativo en todo lo que hemos visto. Demora en crecer, ¿no? Y sobre todo en agar en sangre, en agar marcón, que no crece, no crece bien, no se ve, y puede ser positivo. Esto hemos hecho nosotros, ¿cierto? Hace poquito, ¿no? Aquí al medio y después aquí al medio. Las muestras que sé yo, me tienen por aquí, las muestras que están en el catéter se siembran con una asa bien pequeñita calibrada y con las que son de punción vesical con otra asa un poquito más grande. Entonces, el recuento microbiano es, recuerden, negativo es cuando es menos de 10.000, cuando es más de 10.000 es positivo. Unidad de formadores de colonia por mililitro. Bien. Y podemos encontrar cocos gram positivos en el caso de catalasa positivos o catalasa negativos, bacilos gram negativos. Esta es la bioquímica, TSI, ¿no? Lisina, hierro y fue el otro. Agar, ¿no? Citrato decimos, entre otros. Levaduras, para ver Candida albicans o algunas que no son no cáncer. Microorganismos. Me cansé un poquito, voy a sentarme porque está parado. En el Metropolitano. Etiología. Las citus son de las citus comunitarias bajas, no complicadas, que es la más común. En mujeres está dominada por Escherichia coli. Entonces, le haces los antecedentes y lo primero que buscas, esperas es una E. coli, ¿sí? Después sigue Staphylococcus aureus, Klebsiella y Proteus mirabilis. Aquí con cursiva, ¿sí? Las citos complicadas, el espectro más amplio de infección por hongos es alta, ¿sí? Debido a la resistencia de antimicrobianos comunes. Escherichia coli es el principal patógeno. Otros cándidas, micobacterias, Pseudomonas, Serratia y Klebsiella pueden considerarse también. Denle clic a este link, yo se lo voy a pasar a esta presentación. Y de aquí pueden venir una o dos preguntas de este link, ¿sí? Una de ellas ya se las mencioné en la explicación y otra de ellas puede extrapolarse. Entonces, por ejemplo, los discos sugeridos en una ITU es ampicilina con ácido clavulámico, cefotaxina, ceftazidina, cefoxitina, ampicilina, nitrofurantoína y imipenem. Bien. ¿Para qué sirven estos discos? Como hemos visto la semana pasada, esta ampicilina con ácido clavulámico, les había mencionado, o recuerdan, el ácido clavulámico sirve para o actúa aquellas bacterias que son BLES, ¿cierto? ¿Qué es BLE? ¿Se acuerdan qué es BLE? Beta-lactamicos. Son Beta-lactamasa. beta-lactamasa de espectro extendido. Bien. El ácido clavulámico puede reactivar el poder antimicrobiano de algunas de estas dos pastillas antimicrobianos, y lo que hace es formar esa colita de pez. Por eso se ve, ahí se detecta que hay BLES cuando se utilizan estas tres juntas en evaluación. La nitrofurantoína también te ayuda a identificar. Yo les había dicho que la nitrofurantoína es una de las antimicrobianas que también ayuda a identificar, ¿sí? Sobre todo resistencias naturales, ¿no? La ampicilina para ver resistencias naturales. El urocultivo. Esto es sencillo. Esto normalmente preguntan, ¿sí? Normalmente se pregunta aquí. ¿Cuáles son los falsos positivos y los falsos negativos? ¿Qué quiere decir un falso negativo? Sí, te dice no tienes, pero sí tienes, ¿no? Te dice no tienes, pero sí tienes. ¿Qué pudo haber pasado? Tomó antibiótico, ¿cierto? Tomó mal la muestra. El pH estaba muy bajo, muy alto, cosa que evita que la bacteria pueda ser encontrada. Mycobacterium tuberculosis, que ya lo mencioné. ¿Me sigue? Sigue mi tesis. Arrastre de antisépticos cuando se higieniza, entonces borra las bacterias y no son detectadas. Y falsos positivos, dice tienes, pero en verdad no tienes. Contaminación de la muestra, no usa el chorro medio. ¿Tiene sentido?
¿Sí? Barres la primera y se llevan las bacterias que están en la piel. No se lavó bien de donde sale la muestra, ¿sí? Ese es en lactantes en este caso y otras cosas. La orina no se conservó refrigerada, también puede crecer las bacterias que salen de ese ambiente y crecen muchas bacterias y opacan las bacterias que realmente queremos encontrar. VIH. Aquí vemos varios marcadores, ¿cierto? ¿Cuál es una de las más importantes para el diagnóstico? GP120. GP120 me dicen por aquí. Perdón que te dé la espalda. No, bueno, también ha habido. Uno de los más. Uno de los más importantes. No, el P24 también. El P24 es para Sí, mí para el más agudas. importante para el diagnóstico temprano. Muy bien. En el Western Blot, ¿cuántos marcadores debe tener como mínimo? Vamos a ver más adelante cómo, ¿ya? Poco a poco. Infección de transmisión sexual. Sé feliz. Esto de acá, ¿duele o no duele? Uy, Te puedes cruzar con uno que no tiene eso y tiene sífilis, ¿ah? Peor. Y eres feliz. Sí. Sé feliz y te haces feliz, pero después no tanto. Ay, ¿Por qué? Que te caiga alcohol. Porque puede estar en una etapa en donde el paciente se siente bien y puede avanzar con su vida tranquilamente sexual y no se da cuenta. Esa es una buena pregunta. La había leído creo que son 10 semanas por ahí. No es mucho, no son muchos meses. 2 meses, 3 meses, 1 o 2 meses por ahí, que sale de la fase secundaria, entre la fase secundaria para la terciaria incluso pueden pasar años, 10 años, y hasta que aparece la fase de las gomas, la fase terciaria. Puede afectar al corazón, puede afectar al cerebro, entonces ya es otra data más. Pero está aquí, ¿duele o no duele? Esa era mi pregunta. Se ve doloroso, ¿no? Cuando tú llegas y alguien te viene con esto o algo menos monstruoso, no sé cómo se dice, o menos llamativo, te va a decir, no duele. ¿Cómo puede estar ese? No duele. Sí, hay un poco de enrojecimiento, puede haber pus, pero no duele. Chancro. Esto sí duele. Bien. Pobre amiguito. Ay, mira. ¿Por qué no te lavas el otro? Bien. Eso sí duele. Gonorrea. Pus. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Le hacemos un examen directo y digamos le hacemos tinción. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Si hay pus, ¿qué hay? Leucocitos, ya. Y macrófagos, ¿cierto? ¿Y qué más vamos a encontrar? Si es gonorrea. Las neiserias, sobre todo la neisseria gonorrea. ¿Cocos? ¿Diplococos? Diplococos, muy bien. Tú vas a probar diplococos al gramo. Eso es casi como diciendo, ya, pero ¿para qué voy a hacer el cultivo? Ya, no, tienes que hacerlo por protocolo, pero estás muy cerca que sea una gonorrea. No, todavía te cuentan, no, que se va con... Es un bandido, una bandida, ¿no? Una gatita, va con la gatita que le gusta el mambo. Se va con la gatita que le gusta el mambo y ya, pucha. Y se va a bellaquear y ya, no sale con esto, ¿no? ¿Y qué me contó? No, mire con todo, ¿no? Yo soy paquete completo, ahí está el paquete completo. Candidiasis. En el caso de candidiasis son esos grumos blancos, ¿sí? Tanto en varones como en mujer, y el olor no es muy agradable, el aspecto puede ser quesáceo, no puede ser gomoso. Herpes genital, esto duele como un miércoles. A mí no me ha pasado, gracias a Dios. ¿Qué le das aquí? ¿Qué tratamiento le das aquí? Ampicilina. Ampicilina. ¿Sí? ¿Herpes? ¿Qué es herpes? ¿Qué es? Virus. Es un virus, ya. ¿Qué le das? Ahora sí, jalado. Ahora sí ya han visto el seminario de antibióticos, antivirales, Lo han eliminado Ya, eso, profe. ¿Lo han eliminado? Pero es que no hay un seminario de antibióticos y Ah, yo le voy a preguntar igual. tienen que- Paracetamol. ¿Qué es virus? Antiviral para herpes. ¿Qué te dan? Ah, ¿qué?
aciclovir. Ah, sí. Y para ciclovía. ¿No era Vanaciclovir. rinfampicil? Y a ver si saben, vanaciclovir. ¿No era sí saben. rinfampicil? También le dan rinfampicil. Bien. Condilomas. ¿Qué son los condilomas? Nunca he oído eso. ¿Qué son condilomas? B, verrugas. Te dice, te operamos los condilomas sin dolor, terapia rápida, ¿no? Con congelación, ¿no? ¿Qué le van a sacar? Estas las verrugas. Papiloma, no me acuerdo si es el 1, no me acuerdo, pero es otro tipo de papiloma. ¿Lo que es este suceso? Ay, Lu, mira. Se van a quitar las ganas ya, se van a quitar las ganas ahora. Iba a decir un chiste malo. Entonces, este cuadro es bonito porque... ¿Cuál? Este cuadro es bonito ¿por qué? Porque de aquí puedo construir casos. Herpes genital, ¿sí? Múltiples pústulas o vesículas como hemos visto y dolorosas, painful, ¿sí? Laboratorio de diagnóstico, una PCR, puede ser, un cultivo de lesión, aciclovir, fanciclovir, varaciclovir. ¿No me entrega eso? Sí, se los voy a entregar. Sé feliz, treponema pálido, es una sola herida, entre comillas, una sola úlcera. No hay mucho dolor o no es dolor, ¿sí? Hay necrosis y la base del chancre está limpio, ¿sí? Tratamiento penicilina, benzatínica. ¿No? Qué sencillo, ¿no? Con una penicilina. Si eres alérgico a la penicilina, uff, qué otro tratamiento. Chancroide. Hemophilus ducreyi, duración, acá está, acitromicina, son macrólidos. Yo les dije como tarea que organicen sus antibióticos. Macrólidos te digo, ¿no? Macrólidos, acitromicina, ciprofloxacina, eritromicina. Bien. Granuloma inguinalis, ¿no? No es doloroso, es vascular y es progresivo. Trimetoprim, sulfamethoxazol, Bactrim. O doxiciclina. Linfogranuloma venéreo, ¿no? Clamidia trachomatis, también se ve dentro de las células, se forman pápulas y doxiciclina y eritromicina. ¿Esto qué es? Parece lepra. ¿No? Miren, esto puede ser incluso herpes tipo 8, puede complicar, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, sí, este es herpes tipo 8, ¿verdad? Este es herpes tipo 8, en este caso es característico de la fase final de la infección por VIH. Generalmente da tipo 1. No, este es herpes tipo 8. No, pero generalmente le da a las personas tipo 1. Herpes tipo 1. Ah, las personas normales a ese refiere. Sí, puede dar. Siempre es importante Mira, salud. cuidarse, ¿no? Y saber de alguna forma, ¿no? A veces no se sabe, no se conoce. Ah, perdón, no sé cuándo. Entonces, no voy a explicar el origen de la epidemia. En los 80. Sí, la enfermedad rosa, ¿no? Estadísticas mundiales, estos son datos que son muy alarmantes. Hoy en día, pacientes con VIH reciben su tratamiento, ¿cómo se llama el tratamiento? Antirretroviral, ¿sí? Sidobudina, rifobudina, ¿sí? ¿Sí? Esos tipos de tratamientos son muy importantes, tienen sus efectos secundarios, ¿sí? Puede ocasionar resistencia también, ¿cierto? Hay resistencia, sí, hay algunos fármacos antivirales resistencia por estos virus. ¿Por qué? El virus de VIH es uno de los que más muta, ¿sí? Como ya les dije en clases anteriores, en una persona en una población pueden aparecer variantes de SARS-CoV-2, ¿cierto? 1, 2%, ya. Dentro de una persona pueden haber decenas, cientos de variantes dentro de la misma persona, porque muta bastante. Por eso poder eliminarlos y la tasa de mutaciones es alta, es altísima. Personas que viven con VIH, etc. Virus de inmunodeficiencia, envoltura, la polimerasa y las GAS, ¿no?
Entonces, aquí tenemos las BIF, las BPR, esto lo pueden ver en teoría o en su seminario, ¿sí? ¿Para qué sirve cada una, cada BIF? Tenemos la integrasa, ¿no? Todas esas cosas, ¿sí? Las glicoproteínas son glucoproteínas donde los anticuerpos van a actuar para que no actúen. La principal, ¿no? La transcriptasa inversa, la transcriptasa reversa. ¿Qué es la transcriptasa inversa? Biología, pregunta de biología. Para que pueda ser integrado. Entonces, por eso aquí actúan varios fármacos en esta enzima, ¿sí? Entonces, esto no lo voy a explicar, es parte de su teoría, no voy a enfocar en otro porque también el tiempo me lo exige. Entonces, una infección primaria a veces hasta pasa desapercibido, es una infección aguda muy fuerte, sí. Sí, pero yo le hice sobre que al principio, o sea, cuando recién una persona está empezando una infección, por ejemplo, aguda, tiene el virus más afinidad por los macrófagos y luego cuando va avanzando llega a tener más afinidad por los linfocitos CD4. ¿Por qué ocurre esto? ¿O siempre fue, por así decirlo, el objetivo CD4? Yo te puedo dar ahorita lo que se me viene en mente en el inicio. Primero porque a nivel, el primer lugar de contacto se encuentran las células dendríticas, células presentadoras y también macrófagos, porque es la innata la que está más presente en esos lugares y no hay adaptativa. Entonces una vez que ya hay presentación y hay activación, ya se adapta a la CD4 y ya tiene los receptores, ¿no? Es más, hasta SARS-CoV-2 se puede unir a la CD4. Hay un artículo. Entonces, dentro de la primera infección hay una fiebre fuerte, dolor que te destroza, ¿no? Te hace muy mal porque hace confundir con cualquier otra fiebre o una gripe, lo que sea. Pero se refiere a esto, ¿no? Entonces poco a poco progresivamente va cayendo la CD4, ¿sí? Te puede preguntar en teoría, ¿no? Que expliquen esto. O que diseñen esto, ¿no? Entonces en el primer, no, yo no voy a preguntar esto. Aquí el pico del virus se va dentro de este pico del virus y obviamente como la respuesta en la primera infección es buena, es eficaz, la tasa del virus cae a niveles muy bajos, hasta pueden ser indetectables y está en un estado de latencia que puede durar de 6 a 10 años, ¿no? La tasa de replicación es muy baja o no se replica hasta que llega a un estado de inmunosupresión. ¿Hasta cuánto sabes que un paciente está inmunosuprimido? Menos de 200, ¿sí? Una pregunta que hice hace algunos semestres fue ¿qué vacunas puede recibir si el paciente tiene menos de 200? O sea, las que son inactivadas, ¿sí? Te pongo nivel super tranca, te puedo poner qué vacunas son inactivadas y tú tienes que saber qué es inactivada y cuál es viva, porque también se lo hemos dicho. Pero ya no se preocupen, por eso no va a venir esa pregunta. Pero lo que sí quiero que sepan es que menos de 200 ya no puede, ya es la paciente inmunosuprimido. Susceptible a qué infecciones, a hongos, ¿no? A aspergilosis, a herpes, ¿no? A candidiasis, ¿sí? A la boca, te saca el ancho, tuberculosis sobre todo, Mycobacterium tuberculosis, entre otros, ¿no? Aquí está el periodo de latencia y después regresa, ¿no? Sube el virus, ¿no? Obviamente, sube el volumen aquí y aquí está, ¿no? Mucosas, piel y sistema. Entonces, lo que mantiene estable la célula central del sistema inmunitario para mí es la CD4. Entonces, ¿qué otro virus de transmisión sexual, ¿sí? Ataca también CD4? ¿Qué otro virus también te genera inmunodeficiencia? Empieza con H. Virus. Son virus. ¿Virus qué Son cosa? Sí, son virus. Hay dos tipos. HTLV. HTLV tipo 1 y tipo 2. Puede ocasionar tipo de cáncer también. ¿Cómo se transmite?
a través de vía sexual también, y también en leche materna. Así que hay unos que tienen complejos de bebés, también cuídense. Pero use condón. Es que algunos no saben cómo adquirir. ¿No entendieron? Después le explicas. Pero es que No corrompan esa mesa, por favor. pero es que es importante en la clase siguiente de infecciones neonatales, el HTLV se puede transmitir también, y el VIH obviamente sabemos que sí, ¿no? Por eso las madres no pueden dar de lactar. El HTLV también está ahí. Pero si se da fórmula, no está. Se va formulando, pues, ¿no? Pero, o sea, si no reciben leche materna, esos pequeños son más solventes en infección, debido a que no están protegidos de las disociaciones. Sí, pero también hay banco de leche natural. Así como hay banco de sangre, también hay banco de leche materna. ¿Sí? Parece hambriento. Para que tenga anticuerpos. Ah, sí, sí. ¿Qué tipo de anticuerpos? Ya. IgA y IgG también un poquito. ¿Sí? Entonces la infección aguda por VIH está por aquí, ¿no? Afecta a varios, pérdida de peso, todo, diarrea, y la infección aguda sabemos, ha mostrado aumentar la transmisión por VIH. Entonces, esto es lo que yo les digo, ¿qué categorías entran? El A, el B y el C. Enfermedad indicadora de SIDA es porque tiene más de 500, C1, el recuento es C4, menos de 200 es C3. Sintomático, no A y no C, está el B1, B2 y el B3. ¿Ok? La categoría clínica como asintomática, ¿sí? O infección primaria por VIH está en la A1, A2 y A3. ¿Puede ser asintomática? Sí, con sí. Entonces la presencia de una enfermedad definitoria de SIDA. Esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque el marcador, el primer marcador detectable en Western blot con una PCR, es que pesado, es la P24. Aparece, una de las primeras bandas que aparece en Western blot es la P24. Bien. Y se puede detectar en qué momento, dentro de las 2 primeras semanas, o de la segunda semana en adelante. ¿Sí? Tenemos aquí la infección y el periodo de infección aguda está aquí. ¿Sí? En plasma se puede encontrar ARN, ¿sí? Y después cae. El antígeno, este es el virus, ¿cierto? El antígeno aparece pocos días después del pico del virus. ¿Sí? Se detecta en el día 15, a partir del día 15. ¿Bien? Y tenemos aquí... Okay. Y tenemos aquí el periodo de infección aguda. Este es el periodo de infección aguda y aquí tenemos la seroconversión. ¿Qué significa seroconversión? Porque esto está así. Estos son anticuerpos en general. Pero si tú avanzas acá, esta es la IgM aguda y esta es la IgG. Esto que es así es la IgM con la IgG juntas, por si acaso. Ahí queda. ¿Ves? IgM con IgG. La seroconversión pasó de IgM a IgG, ¿no? La aparición de anticuerpos desde la tercera a la cuarta semana post-infección. Entonces, el periodo de eclipse es un periodo donde el virus está indetectable, donde empieza a multiplicar, no sabe, tiene una semana, no hay problema. Bien. Esta es la detección del virus, ¿sí? Del ácido nucleico. Este de aquí es la detección del virus de cuarta generación, de tercera. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras la generación sea menor, la distancia o el tiempo para hacer el diagnóstico es mucho mayor, ¿no? Entonces, en el día 50 o a partir del tercer mes, te puedes hacer una prueba de inmunocromatografía donde puedes detectar anticuerpos IgG contra el virus de VIH. Bien, estos son de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Entonces, de acuerdo a los días. Si tú haces una PCR para detectar ARN, aparece a partir del 10º día.
siempre, ¿no? El primer y 30º día, entre el día 7 y el día 21. Y la detección de anticuerpos, esto también es importante, por eso te repito, es importante. A partir del día 20 se pueden detectar anticuerpos, ¿ves? A partir del día 21. ¿Bien? Por eso les dije que todas las enfermedades no tienen la misma historia natural. El SARS-CoV-2 puedes encontrar anticuerpos a partir del día 7, el día 10. ¿Bien? En hepatitis también puedes encontrar anticuerpos de superficie en otros días. Aquí en VIH a partir del día 20. ¿Bien? Por eso es importante saber la historia natural de la infección, porque eso te permite hacer un diagnóstico certero. ¿Bien? Si alguien te dice, caso 3, pregunta 2, ¿no? Rosita tuvo una actuación de riesgo, ¿no? Una situación de riesgo, puede ser por un pinchazo o por un contacto de ese tipo, y te dice que se sintió mal en tal día, entonces tú vas calculando las fechas. Bien, haces el cálculo de las fechas y te puede decir qué prueba te puedes hacer en ese momento. Porque obviamente las primeras te dicen no estoy en condiciones económicas de hacerme una PCR o de hacerme una prueba, etcétera, etcétera. Las pruebas que son por CIS, ¿no? Me parece que si es VIH sí te costea todo. De esa última parte no tengo certeza de cómo es el manejo. Las muestras que van para el INS del CIS o del seguro o del Sistema Nacional de Salud, sí obviamente van directas, ¿no? Porque el Estado se costea todo, incluso el tratamiento de los pacientes con VIH. Bien. Ok. Entonces los marcadores específicos pueden ser el mismo ácido nucleico, el antígeno P24 y los anticuerpos. No se olviden. ¿Cuáles son los marcadores para VIH? Son estos 4 específicos. Y el momento de aparición depende de varias cosas, ¿no? Característica del virus, etc. Eso es lo mismo, solo que en otro gráfico, pero aquí te permite ver ácidos nucleicos. La PCR puedes determinar a partir del día 10 en adelante, los anticuerpos a partir del día, y la P24 al día 15, al día 20 en adelante, la IgM a partir del día 20 en adelante, las IgGs a partir del día 20 y pico por aquí, y el Western blot a partir del día 30 más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basan las pruebas de VIH? Tenemos ELISA, las pruebas rápidas de inmunocromatografía, inmunofluorescencia y Western blot. Se complementan con una PCR. También vemos a los de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Aquí solamente queda, por cuestiones de tiempo, ver las diapositivas y ver las diferencias. Entonces, aquí se puede ver mucho mejor. Los de primera generación es a partir del día 40 después de la exposición. Los de segunda generación a partir del día 30. Los de tercera generación es a partir del día 20. Todo esto es a través de anticuerpos. El antígeno P24 es a partir del día 15 más o menos. Y el día 12 por ahí solamente la presencia del P24, sin anticuerpos. Y el ácido nucleico a partir del día 10 en adelante. ¿Bien? Entonces, de primera y segunda generación, los ELISAs son ELISAs indirectos. El pocillo tiene el antígeno, se coloca la muestra y se detecta la muestra del anticuerpo. Los de tercera generación es como un sándwich ELISA indirecto, porque necesitas otro anticuerpo para detectarlo. Y los de cuarta generación incluyen los anticuerpos más el antígeno P24. ¿Bien? Y eso mejora el diagnóstico. Una prueba rápida de 15 a 20 minutos, una prueba de autodiagnóstico, ¿sí? Estos son los que se dan de manera gratuita a toda la población, ¿sí? Si alguien, obviamente con toda la privacidad, puede ir a Miraflores a hacerse, después de 3 meses después de la exposición, una prueba gratis, ¿sí? Yo tengo pero pruebas pasadas para mostrar. La próxima semana voy a traer una inmunocromatografía para VIH. ¿Bien? Detectan antígenos y anticuerpos y de la vena, ¿no? Y de un pinchazo en el dedo.
Entonces, el resultado, si te sale positivo, es diagnóstico definitivo, obviamente que no. Como ustedes saben, necesitan el Western blot. Bien. Causas de resultado falso positivo en estas pruebas, ¿sí? Relacionadas con el suero, la calidad del suero, la estabilidad, cómo ha tenido la calidad, cómo la mantuvieron. Puede haber autoanticuerpos que pueden reaccionar de manera cruzada y otras condiciones más raras, ¿no? Algún tipo de embarazo, cirrosis, que podrían positivizar, ¿no? El Western blot, cómo funciona, y estos son los marcadores, ¿no? Para detectar el virus. ¿No? Sensibilidad y especificidad en Western blot es muy alta, más del 99%. Esto no se olvide, la presencia de mínimo 2 bandas en un Western blot tiene que ser. Si hay una banda, no. Negativo, ausencia de cualquier banda, reactivo indeterminado cuando está borroso, ¿no? No se ve muy bien. ¿Cuánto demora? Esto está aquí. Estas son mira, aquí se ven las bandas en un Western blot de acuerdo a su peso molecular, y estos son cada uno qué proteína es. Por ejemplo, esta de aquí es la P24. En el día 3 ya empieza a aparecer. Es tan temprana que a partir del día 3 ya puede ir apareciendo. Obviamente puedes diagnosticar aquí. ¿Por qué? Porque necesitas bandas. Hasta que aparezca que día 12, la 34, la 55, sobre todo la 160 y la 120. Bien. Siguiente. Inmunofluorescencia indirecta para ver, esto usa el INS. El PCR, ya saben cómo funciona. Pruebas confirmatorias, las que son indeterminadas. El Western blot no salió muy bien. ¿Qué sugieres? Una inmunofluorescencia indirecta o una PCR. ¿Bien? Carga viral, en el caso de sea indetectable o superior a lo establecido. Esto te ayuda para monitorizar al paciente y saber cómo está, si está funcionando o no el tratamiento antirretroviral. ¿Cómo sabes si está funcionando el tratamiento antirretroviral? Cuando baja la carga viral. ¿Cómo maneja la carga viral? Con una PCR. ¿Me sigue? Pregunta, puede ser una buena pregunta. Linfocitos, recuento SD4, acá está, ¿no? Este es el algoritmo del diagnóstico, ¿no? Todo lo dejo aquí. Clamidia, me falta todavía. Gonorrea, aquí está gonorrea. Bien. Como les dije, puede ocasionar todo esto, pero sobre todo tiene que ver con, como dijo, los diplococos. ¿Sí? Gran negativos, diplococos gran negativos. Taller Martin, como estaban en las clases anteriores, ¿no? Agar chocolate o Taller Martin. Y estas son las pruebas bioquímicas y cómo se diagnostica. En mujeres se hace la muestra en este estilo con un espejo. Y en el varón, dentro de los 2 centímetros dentro de la uretra, agarras y giras y sacas fuego adentro. No, mentira, giras un poquito. ¿No? Entonces, para el diagnóstico de gonorrea, las secreciones de uretra, endocervix, faringe. ¿Por qué faringe? ¿Ya te imaginas? Conjuntiva, ¿ya te imaginas? También. Entonces, diplococos gram negativos y intracelulares. Si tú ves diplococos gram negativos y intracelulares, en el caso que te voy a poner en el examen final, tú ya sabes cuál es, ya casi. ¿Qué sugieres? Ya sabes qué puedes sugerir tú, ¿no? Yo te puedo dar el caso y te digo, se ven diplococos gram negativos y intracelulares. ¿Qué pruebas sugieres? Ya tú sabes, Taller Martin, papá, ¿qué tratamiento también? Está el cuadro para tratamiento. Entonces, con eso yo sé que tú puedes aprobar el curso porque diagnosticas y tratas. Y sales bien del curso. ¿Bien? Bien. Entonces aquí está todo esto. Treponema pallidum, Borrelia. Entonces están otros tipos de espiroquetas, porque es una espiroqueta. Esto de aquí, puse una foto, me pusieron sarampión, me pusieron no sé qué cosa, sífilis. Puede salir verrugas aplanadas en todo el cuerpo en el sífilis secundaria. Bien. Estos aquí están los síntomas, sífilis secundaria. Aquí están en la planta de los pies y en la planta de las manos, generalmente. Aquí está en todo el cuerpo, sífilis secundaria. Pasa por una fase latente, ¿sí? Y esta es la sífilis secundaria. Verrugas. No todo es papilomavirus. Las bacterias pueden producir verrugas planas, en este caso sífilis. ¿Bien?
Esta noche no, era con la PPT sale y aparece el chancro, ¿no? Bien, ya les había dicho en la tercera, después de 20-30 años aparecen las gomas. Estas son las gomas. Gomas granulares. Puede ser neurosífilis también, con daño neuronal. Esto te ayuda para hacer el seguimiento, ¿no? De las... ¿Con qué haces el seguimiento? Con las pruebas treponémicas y no treponémicas. ¿Sí? Esto es para tratamiento de sífilis. Usualmente, ¿con qué era el tratamiento de sífilis? Con una simple y llana penicilina, mesatina. Estos son en casos raros, ¿ya? Luego voy a pasar. Esto de aquí no es una aglutinación, es una floculación, como hemos visto en la segunda clase, ¿no? Tenemos las pruebas treponémicas y no treponémicas. En las pruebas no treponémicas tenemos antígenos de daño tisular, que pueden ser las cardiolipinas. ¿Bien? ¿Por qué no treponémicas? Porque esto no viene del propio la propia bacteria. Las treponémicas sí pueden ser los propios anticuerpos o los propios antígenos que se encuentran en el paciente para hacer el diagnóstico. Puedes monitorizar para ver si está funcionando el tratamiento y también si está en una fase latente. Esto de aquí, ¿no? Esta es una RPR, reagina rápida plasmática, útil para monitorizar. ¿Aquí necesitas microscopio? No, se ve simplemente la floculación. Ahí se ve la floculación, como unos puntitos negros. ¿Bien? No es aglutinación, es floculación. Esta es la cardiolipina. Este es el RPR, el PPR. Esto de aquí simplemente es para poder ver, ¿no? Tratados y no tratados. Entonces, el RPR y el BDRL te ayuda para saber si el tratamiento está funcionando. Y estos son los treponémicos. Generalmente los treponémicos están en la parte más alta. Hay periobetano así. Inmunofluorescencia para sífilis sí hay anticuerpos específicos. Entonces, el valor de las pruebas, obviamente las treponémicas, ya sea anticuerpos o detección de antígenos, es mucho mejor. ¿Bien? Y con eso terminamos. ¿Bien? Menciona la correlación adecuada. ELISA confirmatoria. No. Western blot, sensibilidad, especificidad más del 99%. Sí. En relación a la prueba de ELISA en VIH, todo es falso menos. ¿Cuál es la verdadera? ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y antígenos P24. Sí. Los dos, ¿cierto? Y la última, en relación a la infección urinaria, menciona lo falso. ¿Más frecuente es E. coli? Sí. Vía de ingreso usualmente por vía ascendente. La C. Sí. Es polimicrobiana usualmente. Generalmente es monomicrobiana. Está solamente E. coli, está solamente cada uno. ¿Bien? Ah, ya, pa. ¿Qué dijiste ya? Con respecto a la proteinuria. Estos días se los dejo ya, ustedes lo revisan. ¿Bien? Ay, sí. Eso la va a hacer. Sí.